Bueno, tengo que reconocer que ha sido un poco un cierto cambio, porque yo estaba preparando otro mensaje, ¿vale? Y llevaba con ese otro mensaje unos días y estuve esta mañana trabajando en ese mensaje y después cuando venía caminando hacia la iglesia, como a las 4, ¿no? 4:30, no sé qué hora vine, bueno, yo sentí que el Señor me decía, no, eso era para ti, no era para la iglesia. Y entonces dije, bueno, pues eso otro, ¿no? Y eso otro era algo que yo pensé, se me vino por la mente, sí, tengo que... Pero no lo pude preparar un poquito, o sea, no es algo muy preparado, pero bueno, que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo, ¿no? Y vamos entonces a leer varios lugares. En Génesis 2:2, si tenéis ahí la Biblia, Génesis 2:2, dice, en Génesis 1 y comienzo del 2, nos está hablando de la creación, ¿eh? Es el principio de la Biblia, que habla de la creación, y al final dice... Génesis 2:1, así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes, dice mi Biblia. Y después dice el versículo 2:2, el séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Esto, no sé, a lo mejor os suena raro, a mí me suena raro así como lo dice, un poco. Porque, bueno, en esta traducción tal vez no tanto, pero en algunos lugares dice que Dios descansó de toda la obra que había hecho. Entonces, ¿necesita Dios descansar? ¿Se cansa Dios? ¿Le faltan las fuerzas? ¿Tiene un cuerpo físico que se cansa porque no se alimenta o lo que sea? ¿No duerme? ¿Se duerme? Dice la Biblia que no duerme ni descansa el guardián de Israel. Entonces Dios no se cansa. Entonces, ¿por qué tiene que reposar si no se cansa? ¿Qué pensáis? En Éxodo 22 fue parte de lo que decía como modelo para nosotros. Modelo para nosotros, ¿no? Eso es algo, una parte, ¿no? La verdad que la palabra que está ahí, reposó, es una palabra que es, que significa literalmente eso, bueno, sí, reposar, o sea, paró, se detuvo. Eso no es cansancio, eso es que para, que se posa, Shabbat significa eso, sábado es eso, es parar, paró. Y como dice Carsten, una parte es como un ejemplo para nosotros, porque después va a decir vosotros también, igual que yo trabajé 6 días y descansé en el Shabbat, en el reposo. Muchas Biblias, en lugar de decir sábado, dicen el día de reposo, porque la palabra que está ahí es Shabbat, que significa parar, detenerse, ¿no? Entonces, reposó, ¿no? Bueno, ¿por qué? Bueno, yo creo que una parte dice, por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, ¿no? Es un día especial de bendición y de santificación, ¿eh? Es un día separado de los demás. Es un día bendecido, el séptimo día, ¿no? Es un día porque en él reposó de toda la obra. Es como que Dios ha hecho toda la obra y la admira, ¿no? Y la bendice. Y se regocija en ella. Y eso también nos da una idea, porque a veces la gente dice, tengo que descansar, ¿para qué? Para trabajar. ¿No? Entonces, la mentalidad de la gente en general suele ser esa, ¿no? Es que necesito descansar, ¿para qué? Para seguir trabajando. Porque hoy día como que todo se acelera y hay que trabajar. En el caso de lo que hace el Señor es un poco al revés. Es trabajar, ¿para qué? Para descansar. Para ese día especial, santificado, ese día de reposo, ese día dedicado al Señor. ¿Veis? Es como al revés. No es descansar para trabajar,
sino trabajar para ese día de santificación y de bendición. Es trabajar para descansar. Es totalmente distinto. El objetivo de la vida no es trabajar. El objetivo de la vida es el descanso, el reposo. Claro, Dios conoce, cuando nos pone este ejemplo, Dios conoce nuestra fisiología, conoce nuestro cuerpo, conoce nuestra naturaleza, sabe que necesitamos descansar. Él lo hace como ejemplo. Nosotros sí lo necesitamos físicamente, descansar. Pero no descansamos para trabajar, sino que trabajamos para descansar. El objetivo de la vida es el séptimo día, el día de reposo, el día de descanso, de celebración, de santificación. No dice de descanso, en realidad, dice de santificación y de bendición. Ese es como el objetivo, es como participar en lo que Dios hizo. Dios hizo la creación y reposó y dijo, qué hermosa, ¿no? La bendigo, la santifico. Pues es como para nosotros también, es como otro modelo de vida. El modelo de vida que nos vende la tele, pongamos, la televisión o la gente que dice, no, es que tú necesitas un coche, necesitas una casa, necesitas esto, necesitas lo otro. Y es una lista inacabable de cosas que necesitamos, porque siempre necesitamos más que lo que tenemos. Y entonces necesitas trabajar para conseguir eso. Y te pasas la vida trabajando, como Adán. Cuando peca, le dice, te pasarás la vida trabajando y al final, pues, ¿qué tendrás? La muerte. Esa es la maldición del pecado de Adán. Quiso comer de los frutos y a pasarse la vida trabajando para morirse. Y eso fue su vida. No, el modelo de Dios es distinto. Los dioses de Babilonia y de Mesopotamia, que estaban en el contexto cultural, habían creado al hombre para que trabajara para ellos. Eso era lo que sucedía en la religión de aquella época. El hombre que trabaje para mí, que trabaje para los dioses. ¿No? El objetivo, aquí le da la vuelta, el objetivo de la creación es la celebración de la santidad, de la bendición de Dios. Y eso es lo que tiene entonces también la semana. Las otras culturas no tenían semana. La semana es un invento de la Biblia, es un invento judío. No existía la semana. ¿Qué es eso? Porque es la semana 7 días, porque eso es un número judío, ¿no? El 7, el 12. Es un invento. ¿Qué sucedía en Grecia? ¿Qué sucedía en Roma? No había semana. No habían oído jamás de una semana. Había otras medidas del tiempo, en calendas, en meses, de otras maneras, pero no había semana. ¿Y no había fiestas? Sí, había fiestas, de vez en cuando había fiestas. ¿Y qué era la fiesta? Pues la fiesta era como una especie de desahogo. Te pasabas la vida trabajando, y estaba ahí el amo controlando a los esclavos y exigiendo que trabajaran para él. Entonces llegaba el día de la fiesta, y era el desahogo. La fiesta era como un desahogo de tanto trabajo. Entonces, ¿qué había? Pues gran comilona, ¿no? Era el día que se comía carne, ¿no? Era el día que porque se mataba un animal, se consagraba a los dioses. Ese día era de gran comilona, de la juerga sexual, del emborracharse, porque era el desahogo de tanto trabajar. Y eso puede seguir pasando, ¿no? Porque si nos liamos en lo mismo, de trabajar, al final estamos que explotamos y necesitamos ese desahogo que nos lo da el alcohol, o que nos lo da la droga, o que nos lo da la juerga, porque estamos bajo presión, como esclavos bajo presión. Que ya no es el esclavo que está con un látigo, pero es el esclavo que le ponen la televisión y le dicen, tienes que conseguir todo esto, trabaja. No vales si no trabajas. No sirves si no trabajas. Y ahí estamos, quiero más, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues como Adán, toda la vida trabajando y al final, la muerte. ¿No? El plan de Dios es totalmente distinto. Es 7 días, sí. Hay que trabajar, sí. ¿Para qué? Para gozarse y descansar en el séptimo día. Es
en lugar de una mentalidad de esclavos, trabajando. Es una mentalidad de libres. El invento de la semana, el invento judío de la semana, es para un pueblo de gente libre, que ha salido de la esclavitud de Egipto y que ahora pueden, sí, descansar. Que ya no tienen el faraón dándoles latigazos para que trabajen. Pueden descansar y celebrar. Pero no es simplemente descansar porque estoy cansado y después voy a seguir trabajando. No, es celebrar, santificar y bendecir un día a la semana. Es tan bonito. Es otra manera de vivir. Y aquí en Éxodo 31. Éxodo 31, 12 dice: el Señor habló además a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: ciertamente guardaréis mis sábados. O sea, aquí dice sábados, en otros lugares dirá días de reposo, es lo mismo, el sábado es reposar, es parar, detenerse. Porque esto es una señal entre yo y vosotros, a través de vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor por el que os santifico. Guardarás el sábado porque es sagrado para vosotros, y el que lo profane morirá irremisiblemente, pena de muerte. Cualquiera que haga algún trabajo será excluido del medio del pueblo de Dios. 6 días trabajará, pero el 7º será sábado, o sea, reposo, detenerse, consagrado al Señor. ¿Veis? Aquí de nuevo sale esa idea, o sea, ¿para qué lo quiere Dios? Para santificaros. Claro, el esclavo que está bajo el látigo y que viene la fiesta de la patrona, o viene la fiesta de Baal, o viene la fiesta de Dionisos, que está esperando emborracharse ese día. Porque, ese día me voy a desahogar. Y es verdad, si nos matamos a trabajar, mucha santificación no va a haber. Porque así estamos hechos. Estamos hechos para descansar. No para estar matándonos a trabajar y después, ¡pum!, desahogarnos de la opresión de esclavos. Los hijos de Israel guardarán el sábado, celebrando como pacto perpetuo a través de sus generaciones. Será señal para siempre entre yo y los hijos de Israel, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º cesó y reposó. ¡Pum!, cesó. Entonces, ¿para qué es el sábado? ¿Es para descansar? Sí. Pero fíjate, el objetivo es santificar ese día, separar ese día, gozarse de la presencia de Dios en ese día. No es, a veces se dice, no, es que es para descansar físicamente, es para hacer deporte, es para la familia, no, es para el Señor. Me guardaréis ese sábado para mí. No es para la familia, no hay ninguna parte que sea para la familia o que sea para simplemente el deporte, es para el Señor. Es un día consagrado al Señor. Y uno puede decir, pero es que necesito trabajar, necesito más. Siempre vas a necesitar más. Lo hablábamos un día con Maricela, ¿verdad? El otro día. Si el día tuviera 30 horas, trabajaríamos las 30 horas. O sea, que no, si añadieran 6 horas al día, añadiríamos 6 horas a nuestro trabajo. No lo dedicaríamos al Señor, no lo dedicaríamos a descansar, no lo dedicaríamos a gozarnos, no lo dedicaríamos a ser felices, no lo dedicaríamos a leer la Escritura, no lo dedicaríamos a trabajar. y si le ponen 36 horas a cada día, empieza a tardar más en dar la vuelta a la tierra. Bueno, pues lo mismo, más trabajo. Entonces, bueno, creo que, no sé, es como un cambio de chip. Es como decir, Dios me ha dado este tiempo en la tierra donde sí tengo que trabajar, pero hay un tiempo para el Señor. Hay un tiempo especial, santificado para Él. Hay un tiempo que donde Dios va a actuar de una manera especial, hay un tiempo distinto.
y el tiempo donde voy a reponer las fuerzas. Porque, bueno, yo por lo menos, o sea, si para reponer las fuerzas me pongo, pues, no sé, a ver películas y a jugar videojuegos o cosas por el estilo, la verdad es que no descanso mucho. Descansamos en el Señor. El Señor que nos da ese descanso, el que nos toca, el que nos refresca, el que nos tranquiliza. Y uno puede decir, es que necesito, si no. Sí, el sábado es un acto de fe. Bueno, donde digo sábado, digo día de reposo. Porque después vamos a ver, los cristianos tenemos una situación especial, pero es un día de reposo. Tenemos un tiempo especial para parar. Y ahí va un poco como nuestra fe. O sea, el Señor no solo ha prometido a todos sus hijos y a todas sus hijas, que estáis aquí, darnos lo que necesitamos, un techo y una comida. Ha cumplido el Señor con eso. Ha cumplido. Se ha cumplido. Con pandemias y con crisis y con todo lo que queramos. No nos ha faltado nada. El Señor nos ha cuidado. Y no solo se ha comprometido a cuidar de nosotros, a darnos un techo y a veces sí, con la ayuda de unos con otros, pero el Señor cumple. Pero además ha prometido cuidar de nosotros si trabajamos 6 días. Nada más. Y nos gozamos en el ser. Eso es parte de las promesas de Dios. Y a veces es que no nos las creemos. O sea, cuando estoy diciendo esto, hermanos, a mí también me pasa. ¿Cómo es eso de no hacer nada? Aquí tengo que hacer algo. En lugar de gozarme con el Señor, tengo que hacer esto y me acuerdo que tengo que hacer lo otro y no sé qué, tal, y había un email que tenía que responder y no sé qué. No es eso. Me tengo que fiar que el Señor va a lograr todo lo que quiere hacer conmigo, aunque un día, y no aunque, sino precisamente porque un día lo dedique a ellos. Lo dedique a gozarme en el Señor. Sí, en familia, con otros, con los hermanos, en la iglesia, para gozarme en el Señor. Y cumple. Esta sociedad, hay un filósofo alemán que es de nombre coreano, que ha escrito un libro que se llama, él no es creyente, pero he visto el problema, la sociedad del cansancio. La gente siempre cansada, desde los 18 años cansadito, porque siempre tengo que hacer algo más. Y me faltan horas en el día para siempre tener que hacer algo más. La sociedad del cansancio y el consumismo. Está bien dicho. Porque estamos así, cada vez más. No, ahora videotrabajo, ¿verdad? Sí, videotrabajo, teletrabajo, para trabajar más. Y que el jefe me puede llamar ahora a las 24 horas. Teletrabajo. Tenemos que cesar. Eso significa sábado. Cesar, cortar. Es decir, ahora no trabajo. Bueno, a ver, hay un lugar para decir, tengo que negociar con el jefe, con este jefe no puedo negociar. Un lugar para eso. He visto mucha gente decir, mira, yo voy a trabajar aquí, pero que sepa que yo necesito ese día para el Señor. Y jefes aceptándolo, lo he visto más de una vez y de dos. O sea, no es algo imposible, lo que pasa es que se necesita dar ese pasito de fe. Yo necesito ese tiempo más. Es un buen testimonio. Y uno podría decir, entonces esto es fe. Esto es también, es gracia, no es legalismo. No es legalismo. Vamos a ver lo que es legalismo. Pero no es legalismo decir yo descanso un día a la semana. No, es lo contrario del legalismo, porque lo que quiere la ley es que trabajes, que te esfuerces. ¿No? Eso es, cumple, haz más cosas para Dios. Eso es lo que quiere la ley. El descansar es fe y es un regalo de Dios, que como Él podemos reposar un día a la semana. No es legalismo, descansar. Es proteger un tiempo para el Señor, que lo necesitamos, ¿no? Vamos a leer otro texto que está en Deuteronomio 5. Deuteronomio 5.
5:15, dice, acuérdate de que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Le dice Dios a los israelitas y a sus descendientes, que fueron esclavos. Y que Jehová, que el Señor tu Dios, te sacó de allí con mano poderosa y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día del sábado. ¿Por qué? Aquí no es para santificarlo, aquí no es por imitar la creación de Dios, aquí es porque eres libre, porque no eres esclavo, porque eres libre, puedes descansar. Porque el Señor te ha hecho libre, te ha sacado de la esclavitud. No necesitas la esclavitud. Aunque te lo diga la televisión, aunque te metan miedo, no lo necesitas. Porque el Señor tu Dios te ha mandado, pero no, por eso te ha mandado, ¿no? Acuérdate, porque fuiste esclavo en la tierra de Egipto, que el Señor te sacó de allí por la libertad. El sábado, el día de reposo, digamos así, vamos a hablar después de sábado y domingo, el sábado es día de la libertad. Es un día de protesta contra esta sociedad que nos quiere hacer trabajar, trabajar y trabajar. Y que siempre tenemos que estar haciendo algo. Es un día de rebelión. Es un día de revolución de la libertad de los esclavos que ahora son libres y que no tienen miedo a sus señores. Es un día de libertad. Porque tú fuiste esclavo y que el Señor te sacó con mano poderosa y brazo extendido y no quieres volver a la esclavitud. Tienes ese día de libertad para el Señor. ¿Y qué pasa? Jesús no se opuso al sábado. Algunos dirían, Jesús no se opuso al sábado. Jesús no protestaba contra el legalismo de los fariseos que se oponían al sábado. Vamos a ver eso. Por ejemplo, Lucas, hay muchos textos donde vemos a Jesús hablando del sábado. Lucas, por ejemplo, 6:5. Bueno, voy a ver desde 6:1. Dice, acuérdate, aconteció que Jesús pasaba por los sembrados en sábado, en el día de reposo, ¿verdad? Dice en otras Biblias. O sea, es ese día de sábado. Y los discípulos arrancaban espigas y las comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les decían, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sábados? Respondiéndoles Jesús dijo, ¿no habéis oído lo que hizo David cuando tuvo hambre y también los que estaban con él? Entró en la casa de Dios y tomó los panes de la presencia, en la casa de Dios, y había unos panes, imagínate la iglesia católica que tiene ahí un panecillo, entró en la casa de Dios, porque estaban los panes de la presencia, que no es lícito comer más que a los sacerdotes, y comió de ellos y también los que estaban con él, ¿no? Esto es lo que hizo David. ¿Y por qué? Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Aquí está Jesús diciendo el sábado no sirve para nada, no, está diciendo que ese legalismo de que coger una espiga y comérmela es trabajo, pues es legalismo, es una tontería, ¿vale? Porque no es trabajo, es solo coger una espiga y comérmela. Y los judíos, por su deseo de guardar y perseverar el sábado y poner, pues no podían ni coger una espiga. Pero no es que Jesús esté diciendo no guardemos el sábado, sino que Jesús está diciendo, bueno, pues no guardemos el reposo, sino que Jesús está diciendo, no es el legalismo, ¿no? Lucas 13:15, por ejemplo, vemos también lo mismo. Hay una mujer encorvada en la sinagoga en el sábado. Jesús enseñaba en una de las sinagogas el sábado. O sea, el sábado estaba dedicado al Señor y la gente iba a la sinagoga. Sábado era el día de reposo. Otras Biblias dirán el día de reposo. Y aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, estaba encorvada y no se podía enderezar, y Jesús le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ellas y se enderezó y glorificaba a Dios. Qué bonito, ¿no? Y entonces los criticones, que siempre hay criticones así, decían, 6 días hay en la semana en los cuales se debe trabajar. Venid pues en esos días y ser sanados, no en el día de sábado. Pero se lo estaba diciendo a la gente, pero en realidad iba contra Jesús, porque era Jesús que había sanado, no la gente que venía. Entonces Jesús le respondió, hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber?
y esta siendo hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido atada por 18 años, no debía ser liberada el sábado, en el día de esta atadura, en el día de reposo, el día del sábado. Claro, Jesús no está diciendo que el sábado no sirve para nada, sino que lo que está diciendo es que en el sábado se puede sanar a alguien, en la sinagoga se puede sanar a alguien. Eso no es trabajo, eso es parte de lo que hacemos dedicando ese día al Señor. Pero no está diciendo que el sábado no sirve para nada. Jesús en eso no quiso cambiar eso. De tal cuenta, para Jesús era un judío, para un judío el sábado es como lo más básico de la ley. O sea, hoy día, por ejemplo, hay judíos que habéis visto esos judíos con sombreros negros y traje negro y tal, como son los que llaman judíos religiosos, que cumplen más toda la ley. Y hay otros judíos pues, que los puedes ver como cualquiera de nosotros y que ni van a la sinagoga ni hacen nada. Y que se los llaman pues, judíos esos seculares o como se quiera llamar. Pero cuando uno de estos judíos quiere recordar que es judío, lo básico para él es el sábado. O sea, como que yo hablaba una vez con un judío, aquí en una cafetería, aquí estábamos hablando, y él decía algo así como, oye, yo entiendo que no cumpláis esto, que no cumpláis lo otro, que no cumpláis lo demás allá, los cristianos, que no cumpláis todas las cosas, los 663 mandamientos de la ley, pero que no cumpláis el sábado. ¿Cómo puede ser eso si está tan claro? Vale, o sea, es como algo tan básico, es lo primero, ¿no?, que hace Dios, descansar. Bueno, entonces Jesús no quiere quitarnos el reposo, quitarnos la libertad, sino lo que quiere es no el legalismo. Se puede sanar, se puede coger una espiga, no el legalismo. Bueno, pero entonces, ¿por qué el domingo? Bueno, a ver, ¿qué pasa el domingo? ¿Cuándo resucitó Jesús? ¿Cuándo lo levantó Dios entre los muertos? Después del sábado. Después del sábado. Después del sábado. Por ejemplo, si leemos, qué sé yo, en todos los relatos, ¿no?, de la resurrección de Jesús, dice, por ejemplo, Mateo 28, capítulo 1, dice, después del sábado, o del día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. ¿Cuándo es la resurrección? Después del sábado. Es el amanecer del primer día de la semana. El sábado es el séptimo día, el día de reposo para los judíos. Entonces, al amanecer del primer día de la semana, bien, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, podemos verlo ya muy pronto, por ejemplo, en Hechos 27. ¿Tenéis por ahí Hechos 27? En Hechos 27 dice, en el primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a hablarles porque había de partir al día siguiente. Ya en el libro de los Hechos vemos que los cristianos, en lugar de reunirse el sábado en la sinagoga, se reúnen el primer día de la semana. Y aquí, pues eso, se reúnen, parte del pan, la Eucaristía, la cena del Señor, y hay también una palabra que trae Pablo, en este caso comienza a hablar, y estuvo hablándoles muy largo. Yo no voy a hablar hasta medianoche, como aquí, pero Pablo estuvo hablándoles hasta medianoche, se reunían por la tarde y estuvo hablando muy largo. Bueno, eso es un ejemplo de cómo se reunían ya el primer día de la semana. Primera de Corintios 16:2. Primera de Corintios 16:2 vemos también eso. El primer día de la semana, cada uno de vosotros guarde algo en su casa, atesorando en proporción como esté prosperando, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. Cuando yo esté allí, tal. O sea, como que también vemos esa reunión, y aquí era el tema de las ofrendas para ayudar a la iglesia más pobre de Jerusalén. Bueno, pues también se reunían el primer día de la semana. ¿Cómo se llama el primer día de la semana?
Si el sábado era el séptimo, ¿cómo se llama el primer día de la semana? Domingo, ¿no? Porque el sábado era el séptimo. Trabajó 6 días y el séptimo, ¿qué hizo? Shabbat. Shabbat significa que descansó, o sea, cesó, paró. Eso es Shabbat. Eso. Entonces, el Shabbat era el séptimo. Entonces, ¿el primero cuál es? El domingo. El primer día de la semana es el domingo. ¿Por qué se llama domingo? ¿Conocéis algún señor que se llame Domingo? Domingo Pérez. ¿Por qué se llama Domingo? Es un día en honor del señor Domingo. ¿Por qué se llama Domingo el primer día de la semana? Qué raro, ¿no? Que se llame Domingo. En inglés es el día del sol. Eso es medio pagante. Pero aquí se llama Domingo, ¿no? Sunday, ¿no? En inglés. El día del sol. Pero nosotros le llamamos... Sí, ¿no? Además también sol, ¿no? El día del sol. Pero en español es domingo. ¿Por qué domingo? ¿Qué tienen que estudiar los domingos para tener un día toda la semana? ¿No? Bueno, domingo significa, a ver, viene, aquí sabes, el español viene del latín, y el latín es una palabra que es dominicus. Era el día dominicus. ¿Y qué significa dominicus? Dominicus es domingo, ¿eh? ¿Qué significa dominicus? Bueno, pues significa del dominus. Es el día del dominus. ¿El qué? Dominus. 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 ¿Y qué es dominus? Dominus es el que domina. El Señor. El día dominicus es el día del Señor. De ahí viene la palabra domingo. O sea, es un día dedicado al Señor en lugar del sábado. El día del Señor pasa al domingo. El primer día de la semana es el domingo, es el día del Señor. Es el día del Señor, el día dominicus. El día dedicado a Jesús. Es el día dedicado a Jesús. Eso significa domingo. Es el día dedicado a Jesús. Es bonito, ¿no? No al sol, sino a Jesús. Bueno, Jesús es nuestro sol. Vale. Es el día dedicado a Jesús. Vamos a ver algo más. ¿Qué es lo que nos enseña la carta a los Hebreos? La carta a los Hebreos es un libro especialísimo y la carta a los Hebreos comienza con una frase, con un comentario, bueno, capítulo 3, que está comentando el Salmo 95, donde el Salmo 95 dice: he jurado en mi ira, una palabra, jamás entrarán en mi reposo. Y luego, por ejemplo, en 3:11. O en 4:3 dice: como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Está citando un salmo donde Dios le decía al pueblo de Israel: ¿cómo vas a entrar en mi reposo? Pero ¿qué nos dice la carta a los Hebreos? Oye, si está hablando de que van a entrar o no van a entrar en su reposo, dice el autor de la carta a los Hebreos, esto será porque además del séptimo día de la semana, que lo estamos celebrando de toda la vida, habrá otro reposo. Porque si no, ¿por qué va a decir no van a entrar en mi reposo? Pues porque todavía hay más reposo para el pueblo de Dios. Todavía hay más reposo. Hebreos 4:8, porque si les 4:9. Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. Hay todavía más reposo que el domingo. Hay todavía más reposo, hay todavía más descanso para el pueblo de Dios. Hay todavía algo más especial. ¿Y de qué empieza a hablar? Empieza a hablar capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, principio del capítulo 10. ¿De qué empieza a hablar? De por qué hay más reposo. ¿Y por qué hay más reposo? Pues empieza a decir: oye, es que los hebreos, la carta de los hebreos, tenían el templo y los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios cada día por sí mismos y por el pueblo. ¿Por qué? Porque habían pecado.
Y esta mentalidad se metió en la iglesia medieval y hoy a veces pues, es esa idea de que la misa como un sacrificio que hay que hacer una y otra vez por los pecados del pueblo y hay que seguir haciendo sacrificios y se necesitan sacerdotes. Pero ¿qué dice la carta a los Hebreos? Capítulo 5, 6, 7, 8, 9 y comienzo del 10. Pues lo que dice es que hay un solo sacerdote, Jesucristo, que una sola vez, hizo para siempre un sacrificio definitivo. Que ya no se necesita más sacrificio. Porque ya está hecho para siempre el sacrificio. Que es que Él se entregó por nosotros. Que Él cargó con nuestro pecado. Que Él cargó con tu pecado con el mío. Que Él se ofreció como sacrificio. Es sacerdote y víctima. Y lo hizo. Y la carta a los Hebreos es muy bonita. Y eso hay que leer, porque una y otra vez va diciendo, de una vez por todas, de una vez para siempre. Va repitiendo eso como un estribillo, que lo hizo de una vez por todas, que no se necesita hacer más veces, que ya está hecho. El sacrificio de Dios. Y que por ese sacrificio tenemos acceso a Dios. Lo que decía al comienzo, ¿no? Que solamente Moisés una vez estuvo en la nube. Tenemos acceso a Dios por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, Hebreos 10:20. Tenemos acceso a Dios. Tenemos ese acceso. Y entonces, ¿y qué tiene que ver esto con el reposo, con el descanso, con el sábado? Pues de eso se trata. Hay más reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué más reposo es ese? Que puedes descansar ahora. Que no tienes que hacer nada para agradarle a Dios. Porque Jesús lo hizo todo. Que no tienes que trabajar para agradarle a Dios. Aquí predicaban el otro día, ¿no? del hijo pródigo. El hijo pródigo no solo no había hecho nada, sino que lo había hecho todo mal. No tienes nada que hacer para agradar al Padre más que ir. Descanso. Descanso. Ser reposo del pueblo de Dios. Ser reposo. Que puede descansar, confiado en el amor. Y que lo que haga, lo hará por amor. No para conseguir el amor. Que está manifestado en Jesús. Que te amó a ti, tal como eres, hayas hecho lo que hayas hecho. Te amó. Desde toda la eternidad. Y Dios a su Hijo, Jesucristo, en tu lugar. No tienes que hacer nada más que recibirlo. Y si haces algo, que sea por amor. Y descansa. Descansa. Porque no tienes que hacer nada para agradar a Dios. No tienes que hacer nada para agradar. Voy a leer el final de eso. Para que veáis que no es que yo me lo he inventado, ¿no? Sino que esto lo dice aquí. Dice en 10, al final de todo eso que lleva diciendo por qué es el reposo, por qué hay más reposo, por qué viene un reposo verdadero y para siempre. Pues dice, este es el pacto que haré con ellos. Recuerda la promesa que había hecho Dios. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, les saldrá de dentro, y en sus mentes los escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades, o sea, maldades, nunca más. Es la promesa de Dios. Porque donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por él. No se necesitan más sacrificios, no se necesitan más sacerdotes, no se necesitan más templos y más altares para hacer sacrificios, porque ya estuvo hecho de una vez para siempre en Cristo Jesús. Una vez hablaba con un católico que decía, bueno, es que ustedes no valoran la misa, porque nosotros en la misa vemos el sacrificio del Señor Jesús, y cada vez que se hace la misa ahí se sacrifica el Señor Jesús, ustedes no valoran eso. Y bueno, sino que para ustedes es solo un memorial, un recuerdo. No es solo un memorial, pero sí, es verdad. Para nosotros no valoramos el fin, valoramos a Jesús. Valoramos lo que Jesús hizo de una vez para siempre, como dice aquí una y otra vez. Y porque Jesús
lo hizo de una vez para siempre. No hoy hay que repetirlo. Está hecho. No se necesita más sacrificio. Y entonces sigue diciendo, he aquí, hermanos, teniendo plena confianza, ¿ves? A lo que nos desafía es a confiar. Por eso podemos descansar, reposar y santificar y gozar en un día y dedicar la vida al descanso, no trabajar para descansar. Confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por lo que Jesús hizo por los sacrificios, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es su cuerpo. O sea, en el templo antiguo había un velo, entonces ya no necesitas templo. Teniendo un gran sacerdote, uno, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Jesús hizo el bautismo. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que ha prometido. Considerémonos unos a los otros para estimularnos en el amor y las buenas obras. Las cartas en la Biblia normalmente tienen una parte donde nos dice lo que Dios ha hecho, que es la parte principal, y después al final de la carta viene como la exhortación a lo que nosotros hacemos en respuesta, por amor. Y mira lo primero que hacemos en respuesta es mantener firme la fe, la esperanza que tenemos en esto que Jesús dice. Lo segundo que dice es considerarnos unos a otros. Y lo tercero que dice, o sea, son las primeras consecuencias de lo que el Señor ha hecho. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Más bien exhortémonos y con mayor razón cuando veis que el día se acerca. ¿Veis? Aquí nos da unos motivos muy especiales para congregarnos, que es la consideración de unos a otros y el exhortarnos. Y ahí se ve, yo creo que la gran diferencia cuando entre un cristiano que está comenzando y un cristiano que ya lleva un tiempo y que Dios ha trabajado. Ya no es que yo necesito ir a la iglesia porque Dios me va a dar algo si yo voy a la iglesia. Eso es ley. Es un intercambio. Es que yo necesito ir a la iglesia porque considero a los demás. Quiero estimularlos y quiero exhortarlos. Quiero bendecir a nosotros. Me doy cuenta que soy bendición para otras personas. Me doy cuenta de esa necesidad de unos con otros. Esa es como la primera casi de las exhortaciones de esta carta. Después vienen otras muchas, todo el capítulo 11, 12, 13 son exhortaciones prácticamente. Pero ahí están las primeras. Ahora, el sábado ya no es porque si no Dios me condena a muerte, porque si no, lo que sea. No, eso ya no funciona así. Ahora estamos en el sábado perpetuo. En el descanso perpetuo, en el sentido de que ya no tenemos que hacer nada para agradar a Dios. No tenemos que hacer nada. Lo que hagamos, que ya no sea para agradar a Dios, que sea como agradecimiento a Él, que sea por amor a Él, que sea por amor a los hermanos, para exhortar. ¿Qué significa exhortar? A ver, exhortar no significa exhortar. Es literalmente, porque a veces exhortar es, vale, te voy a machacar porque has hecho no sé qué. No, exhortar es para caleo, llamar al lado. Para caleo, eso es exhortar. Es una palabra preciosa, es llamar al lado. Sí, te tengo que corregir, o sí, te tengo que animar. Exhortar es las dos cosas, corregir y animar. Pero es llamar al lado. Qué distinto, ¿no? De lo que a veces pensamos que es exhortar. Llama. Y el pueblo de Dios nos necesitamos unos a otros, porque necesitamos esa práctica de animarnos, de exhortarnos, también de corregir. Por eso lo necesitamos. Bueno, pero no vamos a llevar a la medianoche como prometimos, sino que vamos a terminar el día en descanso, ¿no?
gracias, Señor Jesús. Bueno, no sé si queréis comentar algo, a lo mejor he dicho alguna tontería, algo que no se entiende. ¿Queréis comentar algo, decir algo, completar algo? Gracias, Señor, que nos has dado un día para ti. Un día dominicus, un día del Señor. Un día dedicado a ti. Gracias, Señor, que no nos has creado para trabajar, para servirte, como los dioses de Mesopotamia, que creaban hombres para servirlos, para descansar ellos. Nos has creado para participar en tu descanso, para participar en tu reposo, para participar en tu bendición, en tu santificación, en ese día especial para ti, Señor. Queremos enfocar nuestra vida de manera distinta. No quiero que mi enfoque sea trabajar, 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 y tal vez tengo un tiempo para el Señor. No, Señor, quiero que mi enfoque sea trabajar para tener un tiempo para ti. Que mi enfoque sea trabajar para descansar y gozarme contigo. Sí, Señor, necesitamos trabajo y es una bendición y tú nos lo has dado. Y no has fallado en eso. Nos has dado trabajo a todos, generosamente. No queremos vivir en ese engaño de necesito todavía más y más y más. No, Señor. Queremos confiar que tú vas a cuidar de todos los demás. Queremos consagrar ese día especial a ti, Señor. Sí, es verdad, a veces nuestro jefe todavía no tiene esa flexibilidad, pero lo vamos a convencer. Confiamos en ti. Nuestro objetivo, danos esa confianza, Señor, esos pasos de fe donde tenemos que decir, pues este trabajo no, porque es todos los domingos, porque es... danos esa confianza, Señor, de dar esos pasos de fe. No porque lo diga yo, sino, Señor, dánoslo a escuchar a cada uno. ¿Qué es el paso de fe que tenemos que dar según nuestra conciencia, según tú nos hablas ahí? Y gracias, Señor, por la libertad que nos has dado. Gracias, Señor, que no tenemos que vivir para agradar, sino que Jesús ya te agradó en lugar nuestro. Tenemos que vivir para agradecerte y para gozarnos en la nueva libertad que nos has dado. Sí, Señor, como los viejos israelitas proclamamos que no somos esclavos, sino libres. Y que nuestra libertad es mayor y más plena y más radical, porque es la que consiguió Jesús cuando murió en nuestro lugar. Gracias, Jesús, que toda nuestra vida es ahora un sábado. Toda nuestra vida es ahora un reposo, porque estamos confiados en ti. No necesitamos angustiarnos ni preocuparnos, estamos confiados. Podemos descansar. Sí, Señor, muéstrame a mí en este día y a todos, Señor, en este día, si es tu voluntad, en esta semana, qué cosas tenemos que tocar para que nuestra vida no se parezca tanto a la vida de los esclavos, sino a la vida de los libres. Para que nuestra vida no esté enfocada en el trabajo, sino en el descanso, en la bendición y en el gozo que tú traes. Háblanos al corazón, Señor. Ayúdanos a cambiar, y a los que somos como yo, que no podemos descansar, que nos sentimos mal si no estamos haciendo algo. Rompes engaños en nuestras vidas. A los que pensamos que todavía tenemos que comprar otra cosa más, rompe ese engaño en nuestras vidas. Queremos caminar como libres. Gracias, Señor, que en esta sociedad del cansancio estamos llamados a la vida. Gracias.